Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a platicar un tema importante, el miedo como la base del todo. Aquí quiero que enfrentes tus miedos, que descubras qué es lo que vives, qué es lo que llevas, qué es lo que cargas, qué te da miedo, por qué no avanzas, qué te preocupa, qué es lo que sientes, qué es lo que dice tu cuerpo, por qué no actúas, por qué no haces las cosas diferentes. Déjame decirte que si no avanzas es porque el miedo te está deteniendo. El miedo es más fuerte que tú y no te has dado cuenta que el miedo es la base del todo. Chicos, chicas, bienvenidos. Hoy les vamos a platicar sobre un tema importante. Y sobre todo quiero que sepas este objetivo de esta mentoría. Esto es muy importante porque vamos a ver realmente qué cargamos con este miedo. Debemos comprender cómo el miedo influye en la mente, emociones, decisiones, relaciones, dinero, salud, espiritualidad. Aprendamos herramientas prácticas para liberarse de él y transformar tu vida desde tu interior. Chicos, primera pregunta, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción natural creada para protegernos del peligro. El problema comienza cuando el miedo deja de protegernos y comienza a controlar nuestra vida. Es simple, somos títeres del miedo. Nos dejamos gobernar, dejamos que el miedo tenga más fuerza que nosotros, dejamos que el miedo actúe y nos paralice y nos detenga y nos mantenga dormidos, oprimidos y sobre todo que no avancemos a donde queremos llegar. Es simple, chicos, el miedo puede paralizarte, hacerte dudar de ti, crear ansiedad, provocar enojo o tristeza, destruir relaciones, impedir que avances y bloquear tu propósito. Lo más importante es que si tú te dejas guiar por el miedo, de plano estás perdido. Te vengo a enseñar cómo liberarte de él y que entiendas por qué el miedo ha existido en tu vida. El miedo es una raíz muy importante porque muchos problemas o la mayoría de ellos, que son las emociones negativas, nacen del miedo. Detrás de la ansiedad existe el miedo hacia el futuro. Detrás del enojo existe el miedo a perder el control. Detrás de los celos existe el miedo al abandono. Detrás de la tristeza profunda existe el miedo a no ser suficiente. Detrás de la depresión existe el miedo a vivir, sentir o enfrentar esa realidad. Detrás de la baja autoestima existe el miedo al rechazo. Los miedos más comunes es el miedo al rechazo. Y si sientes que no eres aceptado, es porque algo estás viviendo o algo viviste o simplemente algo te está deteniendo. El miedo al abandono te dice que piensas cosas que realmente no te permiten avanzar, porque prefieres estar en ese ambiente tóxico, prefieres estar con esa persona que te lastima, que no te quiere, no te ama, te agrede. Y te pones a pensar, ¿y si me dejan solo? Y esos son pensamientos negativos que tienes que darte cuenta, tienes que ser consciente por qué estás llegando. Igual al miedo al fracaso. Y si no puedo, si no puedes, ¿qué? Tú puedes, eres capaz, eres humano, tienes emociones, pero esas emociones no las veas como si fuera un órgano, algo vital. Las emociones simplemente es una creación de tu mente. Lo más importante eres tú, lo que sientes, lo que realmente vas a llegar a ser, donde vas a alcanzar las metas, los propósitos, el objetivo que vas a realizar, todo lo que te va a llevar hacia un estado mejor. Tal vez tengas miedo al que dirán, pensarán mal de mí, pensarán de mí que soy bueno, que soy malo. Eso yo lo he vivido, eso me ha pasado. Y es que en esos momentos te pones y te frustras porque realmente hay un vacío existencial, porque realmente buscas cómo tapar el sol con un dedo por el miedo al que dirán y sobre todo que no te permite crecer y avanzar a donde quieras llegar, porque si lo haces mal, sientes que te van a juzgar. El miedo a la pobreza, no tendré suficiente dinero. Ese miedo a la pobreza que te dice que no tendrás suficiente dinero en efectivo, ya sea en una cuenta bancaria, ya sea por medio de alguna aplicación, y por eso sientes que realmente vas a llegar a la pobreza. Pero déjame decirte que estás actuando de una forma errónea. Te lo digo aquí y ahora. Si sientes que vas a llegar a la pobreza, es porque realmente no te sientes seguro de lo que estás haciendo. Es probablemente porque tienes un negocio, tienes un empleo y sientes que estás tambaleando porque no hay seguridad en tu interior, porque algo dentro de ti está fallando y ese miedo es lo que te está provocando. Así existe con el miedo hacia la enfermedad,
algo malo me va a pasar por el simple hecho de que vemos cosas por repetidas en nuestra mente y en medios de comunicación que la gripa, que el COVID, que muchas enfermedades que están viniendo, sientes que te van a atacar, que te van a lastimar, que vas a perder a tu ser querido, porque pasaste situaciones difíciles, perdiste algún familiar, perdiste a alguien importante, vecinos, amistades, amigos y demás. Todo por enfrentar esos miedos, por vivirlos, por encarnarlos. Pero déjame decirte que si tienes miedo a la enfermedad y que de algo te va a pasar, es simple, es un bloqueo y simplemente estás aceptándote que eso te va a llegar. Y no debe ser así. Tienes que sentirte fuerte, sentir que eso no te ataca, sentir que no eres débil, sentir que realmente eso no te va a llegar a ti. Dale instrucciones a tu cuerpo y a tu mente, que eso jamás te va a atacar, que jamás te va a llegar, porque estás dando instrucciones a tu cuerpo y a tu mente que eres una persona diferente. Mucha gente le tiene miedo a la muerte. Al final, eso les aterra, pero la gente que tiene miedo a la muerte es porque lleva cosas cargando en su interior, es porque lleva cargando situaciones que realmente no les permite crecer, avanzar y llegar a donde quieren llegar. Son situaciones simples que tienes en tu infancia en el que no puedes, en el realmente ten cuidado, te vas a caer, la vida es difícil. Son situaciones que te han metido en tu mente, que te han programado porque eres un niño. Porque cuando eres pequeño, papá, mamá, abuelos, seres queridos, simplemente hasta pastores, sacerdotes, personas religiosas te han metido estos miedos. Pero déjame decirte que simplemente están implantados. Los has aceptado y tu mente subconsciente se las cree y cree que eso es parte de ti porque van programando tu mente. Eso es lo que has aceptado desde hace muchos años. Ahora tienes que desaprender, tienes que hackear tu mente, tienes que arrancar todo eso, porque ahora estás aprendiendo cosas nuevas. Hay experiencias dolorosas, traiciones, abandonos, humillaciones o pérdidas. Y eso es lo que dice tu mentalidad, porque has vivido situaciones difíciles, lo sé, te entiendo. Yo he vivido situaciones iguales o similares. Sin embargo, he cambiado mi mente y sobre todo comprendí que el miedo es una situación que podemos nosotros controlar. El entorno negativo. Aquí es donde entran las familias con violencia, el miedo constante o de carencia. Tú dices dónde quieres estar, dónde quieres vivir. Simplemente aléjate. Esas personas que dañan, ese entorno que daña, ese ambiente, ese miedo constante, al cual estás viviendo y con carencias, tienes que entender que eso es parte de un proceso y no es para siempre. Y sobre todo no te debe que causar alguna claustrofobia o algún miedo provocado que te lleve a un pensamiento negativo mucho más elevado, donde te sientas arraigado, enjaulado y capturado por tu propia mente, porque tu mente es poderosa, te puede llevar a crear cosas buenas o cosas negativas, depende de ti cómo las quieras ver. En redes sociales o en noticias hay cosas que alimentan tu mente, la inseguridad y la ansiedad. Quiero que sepas que todo lo que vemos por noticieros, por redes sociales, algunas son divertidas, chuscas, otras no. Tienes que entender que algo está alimentando tu mente subconsciente y son las noticias amarillistas de guerras, de peleas, pleitos, conflictos, traiciones, desamores, muertes y demás, todo eso lo está captando tu mente. Y si te pones a pensar, qué casualidad que los noticieros siempre son en las mañanas, en las tardes, en las noches, cuando te levantas y tu mente está fresca y que todo acepta, a mediodía, cuando estás comiendo y simplemente tienes un tiempo para ti, para disfrutarlo, o antes de dormir, cuando estás dispuesto y disponible para descansar y rendirte del día. Es tu mente la que está en juego. Tú decides cómo alimentarla. El miedo y el cuerpo. Cuando una persona vive con miedo constante, tu cuerpo libera cortisol, se altera el sistema nervioso, aparece la ansiedad, aparece el insomnio, gastritis nerviosa, dolores musculares, la fatiga emocional. Eso son situaciones donde tu cuerpo te está avisando, te está diciendo que estás cargando una situación de miedo frustrante que lleva mucho tiempo y ahora te lo está demostrando, ya no en tu interior, sino en tu exterior y está dando síntomas y realidades que lo que estás viviendo. Déjame decirte algo importante, el cuerpo no distingue el peligro real o el pensamiento repetido. El miedo y la ley de atracción. Aquí vamos a entrar en coherencia, muy simple. Muchas personas manifiestan desde el miedo sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque lo están haciendo inconscientemente. Recuerda que nosotros manifestamos consciente o inconscientemente cosas buenas, productivas, cosas malas, cosas negativas,
porque le damos poder, porque le damos luz, porque le damos fuerza, porque de nuestro interior sale. Y simplemente salen esas palabras. Seguro me irá mal, algo malo va a pasar, no soy suficiente, nunca tendré dinero. Ya te diste cuenta por qué estás reprogramado y estás manifestando negativamente. La mente empieza a buscar pruebas para confirmar esos pensamientos y los estás creando, por eso estás viviendo, por eso no te gusta tu realidad, por eso sigues así. Y ahora que estás entendiendo, tienes que entender y comprender que esto ya no tiene que seguir así. Ya no debes de estar confiando en esos pensamientos negativos. No le des energía, no les des luz, no les des una creencia. Todo lo que alimentas y crees, eso es lo que manifiestas. Hay una diferencia muy importante entre el amor y el miedo. El amor expande, el amor da paz, el amor te da confianza, el amor sana, el amor construye. Versus el miedo. El miedo te contrae, el miedo te controla, el miedo te trae dudas, el miedo te limita, el miedo te destruye. Y hay unas señales poderosas y quiero que sepas por qué esas señales controlan tu vida. Porque siempre piensas todo, te cuesta decidir, necesitas alguna aprobación, necesitas realmente saber por qué temes al hablar, por qué te comparas hacia los demás, por qué sientes ansiedad constante, por qué te saboteas, por qué postergas tus sueños, por qué toleras relaciones dañinas. Porque simplemente es que el miedo está controlando tu vida, está controlando tus emociones, el miedo está controlando tu cuerpo, tu ser, tu energía, tu fuerza de voluntad, tu fuerza de crecimiento, tu fuerza de mejora de vida. Y eso que te acabo de decir es porque el miedo te está llevando hacia enjaularte mentalmente y mantenerte arraigado y paralizado solo para él. Y eres tu títere y perteneces a ese grupo de personas que tienen miedo a la vida. Ahora vamos a liberarnos de ese miedo. Primero, el punto muy importante es no esconderlo. Pregúntate, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Aquí tienes que liberarte de ello, tienes que observar tus pensamientos. Muchos pensamientos son por automático y son falsos. Muchos pensamientos son destructivos, son de temores, son de situaciones que has vivido y no quieres volver que se repitan, no quieres ver que se repitan, no quieres que otra vez llegue a pasar esa situación que te dolió, te lastimó, te hirió y no te dejó crecer. Ese trauma que pasaste, esa situación difícil, es lo que te ha llevado a ese miedo. Hay que liberarse, pero sobre todo hay que darle luz. Por eso no lo dejes oculto, no lo escondas en la oscuridad, sácalo a la luz. Al no esconderlo, tienes que pensar y sobre todo, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Hazte esa pregunta, esa respuesta te llegará y sobre todo tienes que tener mucha fuerza de voluntad y prepararte para cosas positivas. Voy a darte un ejercicio. Primero vamos a escribir qué pienso, después qué siento, qué miedo hay detrás. Porque cuando hacemos estas preguntas, cuando realmente nos ponemos a escribir realmente lo que pensamos, lo que sentimos y qué miedo tenemos, nos vamos a sacar a la luz, porque vamos a sacar y demostrar en papel escrito qué es lo que llevamos cargando. Por eso nos comportamos así, por eso no nos permite avanzar. Date el tiempo. Si quieres llenar una hoja, dos, tres hojas, medio cuaderno, adelante, media libreta, lo que tú quieras hacer, sácalo, escríbelo, expúlsalo. Date cuenta qué es lo que has vivido y date cuenta cómo exponer a la luz te va a ayudar bastante porque te vas a dar cuenta y vas a ser consciente que realmente ese miedo es lo que te tiene apagado. Algo muy importante, la respiración consciente. El miedo acelera el cuerpo. El miedo te va a traer siempre con una respiración muy agitada. El miedo te va a tener siempre en estado de alerta. Déjame regalarte una técnica para controlar el miedo y simplemente controlar tu respiración. Es inhalar por 4 segundos. Lo retenemos otros 4 segundos y exhalamos por 6 segundos, obviamente por la boca. Si puedes hacerlo 3, 5 o 10 veces lo que tú quieras, esto le vas a dar instrucciones a tu cuerpo, a tu respiración, de que esa aceleración en tu cuerpo, esa aceleración de tus emociones, esa aceleración que vienes trayendo porque tienes mucho miedo y te mantiene fatigado, ahora estás controlando tu mente, estás despejando lo que llevas cargando, estás haciendo cosas y reprogramando tu mente para cosas positivas, porque vas a cambiar ese del que no puedo
por el que estoy aprendiendo. De igual forma, vas a cambiar el de tengo miedo por el que estoy creciendo. Y las acciones pequeñas diarias, el miedo se debilita. Cuando tú empiezas a avanzar, cuando tú empiezas a crear cosas positivas, cuando tú empiezas a hacer cosas para mejorar, para cambiar tu realidad, para liberarte, para ser una mejor versión de ti mismo, sin miedo, sin preocupaciones y actuando de una forma distinta. Chicos, esta información es muy fuerte, es grandiosa, es magnífica y para esto vamos a realizar a partir de ese momento una meditación. Esta meditación es una meditación guiada para liberarnos del miedo y vamos a iniciar simplemente actuando con conciencia. Te recomiendo hacerlo acostado con la espalda erguida, tus piernas estiradas, relájate, ponte una almohada, un cojín sobre tu cabeza, relájate, pon tus auriculares, puedes hacerlo un volumen moderado para entrar y relajarte en esta meditación. ¿Listos, chicos? Empecemos de una vez. Voy a cerrar suavemente tus ojos. Respira profundamente. Siente cómo tu cuerpo empieza a relajarse. Vamos a visualizar. Imagina frente a ti una esfera oscura. Esa esfera representa tus miedos. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente. Ahora observa una luz dorada entrando desde el universo hacia el corazón. Esa luz comienza a disolver lentamente la oscuridad. Tu cuerpo se siente más ligero, tu cuerpo se siente calientito, tibio, se siente mejor, tu mente se calma. Inhalamos nuevamente por la nariz, retengo unos segundos, exhalo suavemente por la boca. Una vez más, inhalo por la nariz, retengo unos segundos, exhalo suavemente por la boca. Escucha mi voz. Repite mentalmente y lentamente. Estoy seguro, estoy protegido, confío en la vida, libero el miedo, elijo el amor. Soy suficiente, merezco paz. Sigue respirando lentamente por tu nariz. Retengo unos segundos y exhalo suavemente por la boca. Me retiro del miedo, me retiro del temor, me retiro del trauma, me retiro de las preocupaciones, aquello que me dice que me tengo que quejar, aquello que no me deja avanzar. Todo se va con esta respiración profunda. Inhalo por mi nariz, retengo unos segundos y exhalo nuevamente por la boca. Muy bien. Vamos con este cierre. Respira profunda y lentamente. Mueve lentamente tus manos y cuando estés listos, ve abriendo los ojos suavemente. Exacto. Chicos, ¿qué tal esta meditación? ¿Les gustó? Sobre todo, chicos, si aún tenemos situaciones muy arraigadas en las cuales no nos permite vivir, llevar una fiesta en paz, en tranquilidad, en amor, en armonía, vamos a realizar una carta al miedo. Quiero que escribas una carta. Toma un lápiz, toma un lapicero, una hoja blanca, de libreta, un cuaderno, no importa, tómalo. Escribe, ¿qué miedo tienes? ¿O qué miedo tengo? ¿Qué te quitó? ¿Qué aprendiste del miedo?
¿Qué decides hoy? Date el tiempo, relájate, tómate el tiempo, 1 hora o más, lo que tú tengas que hacer, lo que tú tengas que resolver. ¿Qué es a lo que le tienes tanto miedo? Escríbelo todo, léelo, sácalo, libéralo. Cuando tú lo escribes, cuando tú lo pasas en papel, le estás dando energía, le estás dando luz, lo estás inyectando y convirtiéndolo hacia un lugar donde realmente es visible y el miedo se va a ir. El miedo ya no va a estar en tu mente, el miedo va a estar en ese papel impreso. Ahora rómpelo, deshazte de ese miedo, bótalo, tíralo, deshazte de él. Cuando lo tires, date la vuelta y no vueltes atrás. Empieza a caminar suavemente y simplemente vete inhalando y exhalando por la nariz, porque es un símbolo de liberación, es un símbolo de relajación, es un símbolo donde realmente el miedo ya no conecta contigo. Una vez que hagamos eso, vamos a hacer otro ejercicio. Mírate a los ojos durante 3 minutos y repite. Vamos a acercarte hacia tu espejo de tu habitación, de tu casa, donde se encuentre, en tu sanitario. Observa tus ojos, observa tu cara, tu rostro y repite. Ya no viviré desde el miedo. Ya no viviré desde el miedo. Ya no viviré desde el miedo. Hazlo por 1, 2 minutos o si es posible por 3 minutos. Eso realmente le estás dando instrucciones a tu mente porque si había residuos de miedo en tu interior, le estás dando órdenes e instrucciones a tu mente y a tu cuerpo que eso ya no existe para ti, que ya no es parte de tu vida, que eso ya no tiene validación y no tiene que existir en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma y en tu ser. Te voy a decir algo importante. En este ejercicio es un ejercicio de valentía. Todas las noches escribe cosas importantes que te ayuden y quiero que me digas qué enfrentaste hoy, qué lograste, qué miedo venciste, porque eso es parte de tu vida, eso es parte de ti. Estás sacando todo el miedo. Ese miedo en el cual pertenecías ya no está para ti, ya no existe en tu cuerpo. Te estás entregando a cosas mejores. Te voy a regalar unas frases poderosas para esta mentoría y simplemente escúchalas, interprétalas, escríbelas si es posible. El miedo crea prisiones invisibles. Todo cambia cuando dejas de huir de ti. El miedo limita, el amor transforma. La valentía no es una ausencia del miedo, es avanzar a pesar de él. Tu mente puede ser tu cárcel o tu liberación. Te voy a dar un mantra de liberación por el simple hecho que te quedaste hasta el final porque viste todo este video y te quedaste en esta mentoría. Y este mantra de liberación, repítelo, escríbelo, anótalo, porque es muy importante. Y dice lo siguiente: hoy libero todo el miedo que limita mi vida, confío en mí, confío en el universo, merezco paz, amor, armonía, abundancia. Estoy listo para transformar mi vida. Estoy listo para este cambio. El miedo no desaparece completamente de tu vida. Aprende a observarlo y a dejar de alimentarlo cuando pierdes el control sobre tu vida. La transformación comienza cuando eliges vivir desde el amor y no desde el miedo. El miedo te hace sobrevivir, pero el amor te enseña realmente a vivir, a tener una vida plena, a tener una vida diferente. Comparte este mensaje con alguien que más lo necesite. Dale click a la campanita, suscríbete y no te pierdas este valioso material. Sígueme y sobre todo, quiero que sepas que el único que hace este cambio consciente eres tú.